Bienvenidos todos a este video. Vamos a explicar la prueba de diferencia significativa mínima. Diferencia significativa mínima es el método de comparación múltiple más utilizado. Este tipo de prueba de estadística se basa en la distribución T de Student. Su creador, Fisher, en 1935 la denominó prueba protectora de Fisher-DSM. La prueba se utiliza como un método de comparación de diferencia de medias, es decir, cuando se rechaza la hipótesis nula en un análisis de varianza, es necesario ir a detalle y ver cuáles tratamientos son diferentes. En un caso real, el investigador deberá seleccionar aquella que se alinee con el objetivo de su investigación. A lo largo del video se va a explicar el concepto, las ventajas y desventajas, los pasos necesarios para aplicar la prueba y ejemplos prácticos. Ahora bien, ¿qué es DMS? Es el método de comparación múltiple más utilizado debido a su fácil forma de aplicar. Usualmente utilizado para comparar una pareja de medidas de tratamientos, pero puede ser aplicado para analizar comparaciones de más de dos medidas de tratamiento. El objetivo de este es comparar los diferentes niveles del factor con un valor crítico. Entre sus principales ventajas podemos mencionar su simplicidad y consistencia. Se puede utilizar en diseños no balanceados y con desigualdad de varianza. Su potencia es excelente y su error tipo 1 es conocido y constante. Y ayuda a identificar las diferencias significativas pequeñas cuando su significancia es real aunque se detengan pocas observaciones en cada tratamiento. Entre sus principales desventajas podemos mencionar que a medida que el número de tratamientos aumenta la probabilidad del error tipo 1, es decir, el nivel de significancia alfa en realidad es mayor al especificado por el investigador. Su potencia es aceptable solo si la significancia del factor se probó por lo menos con un 95% de confianza y no se tomó control sobre el error en la forma de experimentación. ¿Cuándo usarlo? Cuando no exista diferencia notable en la dispersión de los tratamientos, cuando el valor de P de la prueba de significancia de la ANOVA sea el más cercano a cero y cuando no se tiene más de 4 tratamientos. ¿Qué necesitamos realizar antes de aplicar la prueba de DSM de Fisher? Analizar los datos para detectar las anomalías y analizar las varianzas. ¿Cómo aplicarlo? El primer paso para aplicar la prueba sería aprobar la igualdad de todos los posibles pares de medias con las hipótesis nulas y alternativas para toda y distinta de j, donde la prueba f de tamaño alfa, si no es significante, se debe terminar el análisis. Si f es significante, se continúa con el segundo punto. Para el segundo punto se prueba cada comparación de la hipótesis nula con una prueba de t al nivel de significancia de alfa y con los grados de libertad de CME. ¿Cómo calcular el valor de DSM? Esto lo podemos calcular con la ecuación aquí mostrada, que esta ecuación nos dice que DMS es la diferencia significativa mínima a un nivel de alfa. T es el valor de la distribución de t-student para un nivel de significancia alfa con grado de libertad del error. CME es el cuadrado medio del error y la R es el número de repeticiones. Pasos para realizar la prueba. Obtener los valores absolutos de las diferencias entre las medias de los tratamientos. Comparar con el valor calculado de DMS alfa. Analizar si existe significancia de diferencia entre las medias de los tratamientos. Y por último, realizar conclusiones. Ejemplo número 1. Comparación de 4 métodos de ensamble. Norbot es una empresa dedicada a la confección de termos. Su equipo de investigación desea estudiar el efecto de sus 4 métodos de ensamble, A, B, C y D, sobre el tiempo de ensamble de los termos en minutos. La estrategia experimental del equipo es aplicar 4 veces los 4 métodos de ensamble para ensamblar los termos en orden completamente aleatorio y así determinar el método de ensamble más efectivo para la empresa. Las 16 pruebas son en orden aleatorio. Los tiempos de ensamble se muestran en la tabla siguiente. En esta tabla tenemos los 4 métodos de ensamble, método A, método B, método C y método D, y los números representan el tiempo de ensamble en minutos. Antes de resolver el problema, vamos a definir unos puntos importantes. En cuanto a la definición del problema, sería determinar el efecto que tienen los distintos tipos de ensamble A, B, C y D sobre el tiempo de ensamble de los termos. El factor de interés, los métodos de ensamble. La variable de respuesta, el tiempo de ensamble.
Los tratamientos serían 4, el método A, método B, método C y método D. Y los niveles también serían 4, pues representan los tratamientos. El nivel de significancia 0.05. En cuanto a la hipótesis nula sería las medias de todos los métodos de ensamble son iguales. La hipótesis alterna, al menos una de las medias de los métodos de ensamble es diferente. En cuanto a la regla de decisión, rechazar H sub 0 si f calculada es mayor o igual a la f crítica. Ahora vamos a resolver el problema en Minitab. En Minitab introducimos una columna para métodos y otra columna para tiempo. Nos vamos a estadísticas, luego a NOVA, un solo factor ya que el diseño es DCA. En la variable de respuesta introducimos la columna de tiempo y donde dice factor vamos a introducir nuestro factor de interés que sería el método. En opciones ponemos el nivel de confianza de 95. En comparaciones marcamos Fisher ya que es lo que vamos a utilizar para hacer la prueba DMS. En las gráficas marcamos 4 en 1 y le damos a aceptar. Aquí nos aparecen todos los datos necesarios para interpretar el diseño. Aquí tenemos la tabla de ANOVA donde nos muestra los grados de libertad del método del error y el total, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, el valor de f calculado y el valor p. Tenemos el valor de f de 9.42. Y aquí en el resumen del modelo tenemos el coeficiente de determinación de 70.20%, lo que nos indica que el modelo aún es aceptable. Ahora, teniendo la tabla de ANOVA, procedemos a realizar el criterio de rechazo, que nos dice rechazar H sub 0 si la f calculada es mayor o igual a la f crítica. Teniendo de f crítica con un nivel de confianza de 0.05 y los grados de libertad de 3 y 12, obtenemos un valor de 3.49, lo que nos indica que es menor a la f calculada, que es 9.42. Por ende, se concluye que existen diferencias significativas en el tiempo promedio de los métodos de ensamble A, B, C y D, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Ahora procedemos a realizar la prueba de diferencia significativa mínima. El paso 1 es que el diseño tenga resultado significativo, o sea que se rechace la hipótesis nula. El paso 2, calcular las medias de los niveles de órdenes por magnitud de ensamble A, B, C y D. En esta tabla procedemos a calcular las medias por método. El método A tiene una media de 7.25, el método B una media de 8.50, el método C una media de 12.75 y el método D una media de 10.5. Al ordenar las medias, las vamos a ordenar de menor a mayor para este diseño, ya que lo que buscamos es el menor tiempo de ensamble posible. Por ende, el orden sería el método A, método B, método D y método C. El paso 3 sería calcular el comparador de DSM a un nivel de confianza de 0.05. La fórmula para este comparador es utilizando un valor en la tabla de T de Student multiplicado por la raíz de 2 por el cuadrado medio del error entre n. Con los resultados de la ANOVA obtenemos el cuadrado medio del error de 2.46 y los grados de libertad del error de 12. Introduciendo esta fórmula en Excel para obtener el valor de la tabla de T de Student nos da 2.18, donde al introducir todos estos valores en esta fórmula nos da un comparador DSM de 2.42. Para investigar cuáles pares de medias son estadísticamente diferentes, se prueban los 6 posibles pares de hipótesis, donde la hipótesis nula
se refieren a las igualdades de medias y las hipótesis alternas se refieren a las desigualdades. Ahora procedemos a calcular las diferencias de medias y compararlas con el comparador. 7.25 menos 8.50 nos da un total de 1.25. Este valor es menor a 2.42, lo que significa que no es significativa. 7.25 menos 12.75 nos da un valor de 5.50, que es mayor a 2.42, lo que indica que sí hay significancia. Y así sucesivamente en todos los posibles pares de medias para determinar cuál es significante y cuál no. Estos datos los podemos corroborar en Minitab en la gráfica de intervalos de confianza individuales de 95% de Fisher. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos que hay 3 intervalos que no contienen 0, CA, DA y CB. También podemos corroborar en la tabla de agrupación de información utilizando el método LSD de Fisher y una confianza de 95%. Las medias que no comparten una letra significa que son significativamente diferentes. Por ende, si vamos a utilizar un método, el método indicado sería el método A, pues vemos que no se comparte letras y tiene el menor tiempo de ensamble. Y la segunda opción sería el método C, pues tampoco comparte letras y tendría una media de 12.75. Una vez ya corroborado nuestra información, podemos concluir que existen diferencias significativas entre las medias de método de ensamble A y C, el método de ensamble A y D y entre el método de ensamble B y C, por lo que la mejor opción en el método sería el método A. Ejemplo número 2. Se va a analizar un experimento realizado con 4 variedades de maíz en el que se sospechaba que había un gradiente de fertilidad en un sentido y otro gradiente producido por la forma en que se tenía que regar la parcela. Los datos correspondientes al rendimiento de las variedades de maíz se presentan considerando el rendimiento de 4 variedades de maíz A, B, C y D en cada parcela elemental de un cuadrado latino. Las filas se han dispuesto siguiendo el gradiente de fertilidad y las columnas siguiendo el gradiente de riego. Definición del problema. Determinar el efecto que se tiene sobre 4 variedades de maíz A, B, C y D utilizando 4 gradientes de fertilidad diferentes y 4 gradientes diferentes de riego. Factor de interés. Las 4 variedades de maíz, la variable de respuesta, el rendimiento del maíz. Como bloque número 1 tenemos el gradiente de fertilidad y el bloque número 2 tenemos el gradiente de riego. Todos presentan 4 niveles y el problema se realizará con un nivel de significancia del 0.05. Procedemos a formular nuestras hipótesis de nuestros 3 niveles, ya sea el factor de interés, el factor de bloque, las variedades de maíz. Como hipótesis nula tenemos que todas las medias de las variedades de maíz son iguales. Hipótesis alternativa, al menos una de las medias de las variedades de maíz es diferente. En los gradientes de fertilidad, hipótesis nula, todas las medias de los gradientes de fertilidad son iguales. La alternativa es que al menos una de las medias de los gradientes es diferente. Como de los gradientes de riego, la hipótesis nula, tenemos que todas las medidas de los gradientes de riego son iguales. Y la hipótesis alternativa es que al menos una de las medias de los gradientes de riego es diferente. Procedemos a realizar nuestra regla de decisión. Primero debemos obtener nuestro valor de F crítico, que utilizando nuestro nivel de significancia del 0.05, nuestro grado de libertad del numerador, que es T-1, que nos daría igual a 3, y nuestro grado de libertad del denominador, que es T-1 por T-2, que nos daría igual a 6. Nuestra F crítica nos daría un total de 4.76.
siendo nuestra regla de decisión que se rechaza la hipótesis nula si nuestra f calculada es mayor o igual que 4.76. Como nuestros factores de interés y nuestros diferentes bloques tienen los mismos niveles, se utilizará la misma regla de decisión para todo. Ahora vamos a Minitab a realizar nuestro problema. Aquí pudimos observar cómo ingresamos los datos de la fila, la columna, las variedades, el rendimiento. Vamos a estadística, luego a NOVA, modelo lineal general, ajuste modelo lineal general. En respuesta vamos a colocar el rendimiento y en los factores colocaremos las filas, columnas y las variedades. En gráfica vamos a colocar 4 en 1. En opciones vamos a revisar que nuestro nivel de confianza esté como lo queremos y procedemos a aceptar. Y vamos a obtener nuestro análisis de varianza. Tuvimos que el valor F de la fila nos da 1.44, el valor de la columna 5 y el valor de variedades sería de 58.03. Obtuvimos que nuestro coeficiente de determinación es del casi 97%, lo que quiere decir que nuestro diseño está bastante correcto. Aquí ahora lo vamos a ir a comparar nuestros valores, siendo nuestra F crítica de 4.76 menor que nuestra F calculada en las variedades del maíz. Se concluye que se rechaza la hipótesis nula. En los gradientes de fertilidad, nuestro F crítica es mayor que nuestra F calculada, es decir, que se rechaza la hipótesis nula. Y por último, nuestro gradiente de riego, nuestra F crítica es menor que nuestra F calculada, así que se rechaza nuestra hipótesis nula. Luego de esto procedemos a realizar nuestra prueba de diferencia significativa mínima, que dado que el resultado es significativo, es decir, que se rechazó la hipótesis nula, se procede a realizar nuestra prueba. Se calculan las medias de nuestras diferentes variedades de maíz y se ordenan de menor a mayor. Aquí podemos ver nuestros datos en nuestra tabla y las medias ordenadas de menor a mayor, siendo la menor la de D de 6.72 y la de B de 12.27. Luego de esto, como paso número 3, procedemos a calcular nuestro valor de la prueba utilizando la testudent con nuestro con nuestro nivel de significancia del 0.05 y nuestro grado de libertad del error de 6 multiplicado por la raíz de 2 por nuestro cuadrado medio del error entre R, y vamos a obtener un resultado de 1.16. Ese va a ser nuestro valor de la prueba de diferencia significativa mínima. Como paso número 4 procedemos a realizar o a formular nuestras diferentes pares de medias y nuestras diferentes pares de hipótesis. Como paso siguiente, vamos a ver la decisión sobre cada una de las 6 hipótesis listadas antes que se obtienen las diferencias muestrales en valor absoluto comparadas con nuestro valor de la prueba. Como por ejemplo, nuestra media A menos nuestra media B nos da un valor de 0.275, que es menor que nuestro valor de la DCP, es decir, que no es significativa. Si procedemos a realizar nuestros cálculos con las diferentes medias, y podemos concluir que nuestra media A y nuestra media C es significativa, nuestra media A con nuestra media D también es significativa, y así sucesivamente.
Luego vamos a ver en Minitab nuestra tabla de los intervalos de confianza, y podemos observar que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos que nuestras medias de la B con A, la C con A y la C con B contienen 0, es decir que no son significativamente diferentes. De la media de los tratamientos se observa que, de acuerdo con nuestra prueba de DSM, las variedades A y B no difieren estadísticamente en sus resultados, pero sí las hacen las variedades C y D, y a la vez estas últimas también muestran diferencias significativas entre sí. Como conclusión, el procedimiento de la prueba de diferencia significativa mínima es sencillo de utilizar. Se puede utilizar en modelos balanceados y desbalanceados. Proporciona intervalos de confianza para diferencias de medias. Un problema que presenta la aplicación de este procedimiento para un número relativamente grande de tratamientos es que el número de posibles falsos rechazos de la hipótesis nula puede ser elevado aunque no existan diferencias reales. Y por último, puede suceder que el método falle al aceptar que todas las parejas son iguales, a pesar de que el estadístico F del análisis de la varianza resulte significativo. Esto es debido a que la prueba F se considera simultáneamente todas las posibles comparaciones entre las medias de los tratamientos y no solamente las comparaciones por parejas.